Capítulo 9. Hecho de cuchillas, PT un hecho de cuchillas. Resultó que Morgan básicamente quería empacar todo el castillo para el viaje. Él había estado más que un poco asustado por la idea, pero ella lo había hecho durante la noche y, cuando llegó la mañana, partieron hacia Camelot en el norte. A diferencia de antes, donde habían llegado al torneo en un carruaje simple que obviamente solo había sido para viajes personales, viajaron en un vagón que estaba repleto de cajas y barriles llenos de efectos de Morgan. Morgan había viajado en la parte cerrada del carruaje, mientras que Shiroro y Mordred habían viajado al frente con él al control de los 4 caballos que tiraban de la cosa. No podía decir que tuviera mucho conocimiento sobre cómo dirigir el viaje en carruaje, pero la bruja le había asegurado que los caballos eran solo familiares que lo harían todo por él, en su mayoría. Eso tenía sentido, pero sí le hizo darse cuenta de que ella no lo quería dentro del vagón con ella, o estaba haciendo algo de lo que no quería que él supiera dentro de él. De todos modos, Mordred había insistido en sentarse con él, y él simplemente la ayudó a sentarse en el banco del frente antes de que se fueran. Si bien parecía que habían hecho algún progreso en la relación madre-hija, él no iba a insistir en el tema más de lo necesario. Además, por ahora también necesitaba algo de espacio para sí mismo. El júbilo de Mordred por estar en el mundo exterior la cautivaba mientras viajaban por los caminos, lo que significaba que no tenía que mantenerla muy entretenida, solo ofrecerle una sonrisa o una palabra o dos cuando ella inevitablemente señalaría algo. La mayoría de las veces era el ciervo extraviado cuando pasaban por un bosque, o una bandada de pájaros. Eventualmente, sin embargo, su mirada se volvió hacia él y supo que no sería capaz de continuar con sus intentos de pensar cómo lidiar con el cambio de escenario y probablemente el levantamiento en peligro. El pequeño homúnculo preguntando, en voz baja, ¿cómo es Camelot, papá? Para ser honesto, no lo sé. Admitió, relajando un poco sus manos en las riendas mientras los caballos conducían el carruaje alrededor de una curva y sobre una colina. He leído mucho al respecto, pero nunca había estado allí hasta ahora. Oh. Ahí estaba ese puchero otra vez. No pudo evitar extender la mano y alborotar su cabello de nuevo, ganándose un puchero aún más grande. No será aburrido. Yo puedo decirte mucho. Decidió que al menos podía decir eso con una cara seria. Después de todo, es un lugar lleno de algunas de las personas más fuertes e inteligentes de toda Gran Bretaña. Sobre todo porque tu madre y yo estaremos allí. La sonrisa que obtuvo lo hizo sonreír. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron. Por lo que había entendido, debería haber tomado más tiempo recorrer la distancia entre el pequeño escondite del castillo de Morgan y Camelot, pero supuso que el hecho de que no se hubieran detenido a descansar o alimentar a los caballos había ayudado con eso. Shirou tuvo que reflexionar sobre si era crueldad animal alimentarlos a través del maná del maestro en lugar de dejarlos descansar, pero pensó que, en lo que respecta a cualquier magus, la ética ya no era un engaño. Morgan, pensó, probablemente estaba en el otro extremo de eso, especialmente si estaba dispuesta a considerar a su propio hijo, homúnculo o no, como algo menos que una herramienta para satisfacer sus propias necesidades. Incluso él era consciente de que su brújula moral era un poco fuerte, pero le sorprendió lo inhumanas que podían ser algunas personas. Camelot no era lo que esperaba, para ser honesto. Después de todo, el resto de Gran Bretaña se había mantenido fiel a sus pensamientos. Ser medieval y estar lleno en su mayoría de trabajos en piedra más comunes, pero el castillo de Camelot era enorme, si estaba siendo honesto. El castillo de Morgan había sido una residencia adecuadamente grande, pero Camelot era fácilmente del tamaño de una pequeña ciudad por sí solo. Mentalmente la había llamado la ciudad santa como resultado de la traducción, pero ahora podía ver por qué esa denominación podía considerarse cierta de alguna manera. No era una ciudad en sí misma, pero habría calificado debido a su gran tamaño. Las murallas encaladas y las banderas azules y doradas que colgaban de los muros hablaban de una gran gloria que se había contado en historias durante mucho tiempo, pero que aún no se convirtió en la leyenda que sería más tarde. Llegar al castillo propiamente dicho tomó un poco más de tiempo, pasando por compañías de caballeros y más, mientras se abrían camino hacia las paredes. De vez en cuando los detenían y él tenía que identificarse, aunque la mayoría de las veces apenas lograba decir su propio nombre antes de que lo enviaran hacia el castillo propiamente dicho. Solo podía suponer que quienes lo interrogaban sabían que lo esperaban. Eso, o ya sabían qué tipo de carga traería con él, por así decirlo. O Artoria ya sabía que Morgan no lo dejaría en paz, o quienquiera que haya enviado por él no tenía ningún interés. Shirou era optimista, no ingenuo.
Si bien era cierto que Artoria podría haber enviado por él, también era cierto que podría ser una trampa de algún tipo. De acuerdo, él lo vio de esa manera más por Morgan, que por sus propias impresiones. Bajando la mirada hacia Mordred, notó que ella parecía particularmente enamorada de todos los hombres que caminaban con armadura, algunos de los cuales parecían ser tan grandes como podían ser, como los que habían estado haciendo guardia en el torneo, lo que parecía tan hace mucho tiempo. Fijando su mirada de nuevo en los caballos y las riendas en sus manos, esperaba que esto no fuera tan feo como la primera vez que conoció al rey. No estaba seguro si se refería a cuando ella había pedido un duelo, o cuando Lancer había intentado, y lo había logrado una vez, matarlo. Las llegadas al castillo estaban más vacías de lo que esperaba, lo que lo volvió más paranoico de lo que le hubiera gustado admitir. Sin embargo, vio a alguien nuevo cuando se detuvieron y finalmente se detuvieron. Mordred clamó sobre sus hombros mientras descendía, y se giró para encarar al grupo de bienvenida cuando decidió acuñar al grupo de caballeros con un hombre de cabello plateado a la cabeza. Ojos verdes, un rostro delgado y juvenil, y ese cabello plateado que hablaba de sabiduría. Las facciones un tanto andróginas le hicieron preguntarse qué caballero era, aunque tenía una suposición bastante buena, considerando que era conocido como. Hola. Debe ser Sir Shiro, ¿correcto? Soy Sir Bedivere. El mayordomo de Camelot. Bueno, eso no era necesariamente cierto, pero se suponía con bastante frecuencia. Sin embargo, parecía ser el caso. Un placer. Le ofreció una mano, Bedivere lo tomó por la muñeca y la sacudió, Shirou le devolvió el gesto un poco torpemente. Se había puesto la armadura para el viaje, y solo se había vuelto a poner el casco cuando se habían alejado del castillo para evitar sobrecalentarse. Parecía ayudar que Mordred también se aferraba a los cuernos del casco ahora. El pequeño es Mordred, y por supuesto, Lady Morgan está en el carruaje. Hablando de eso, parecía que su presentación era oportuna, ya que la puerta se abrió y Morgan estaba parada en la entrada del carruaje, vistiendo su vestido negro y azul con ese velo que cubría su rostro, mirándolo significativamente después de un momento. Sabía que no debería, solo lo asociaría más con ella, pero, no obstante, se hizo a un lado de Bedivere para ofrecerle una mano. Con la gracia de una dama noble, ella renunció con su ayuda. Por supuesto, tuvo la sensación de que ella le estaba dando a Mordred, todavía aferrada a sus hombros y luciendo alegre, ya que podía escuchar sus suaves risitas con cada paso que daba, una mirada bastante poco divertida. Su atención volvió a Bedivere, notando que el rostro del hombre de cabello plateado se tensaba un poco. Apenas se notaba, pero no culpaba al caballero. Después de todo, Shirou sabía desde antes de que se fueran que esto iba a ser una batalla cuesta arriba en ambos sentidos, metafóricamente. Mi vieja te ha estado esperando, si estás preparado para reunirte con él. Bedivere notó su atención una vez más en Shirou. Sabiendo que esto era inevitable, no pudo evitar sentir que esto estaba a punto de ir al sur de nuevo. Levantando un brazo, Mordred lo cambió y se rió cuando se sentó sobre sus propios pies nuevamente. Yo soy. Mordred, sé bueno con tu madre, ¿quieres? Manténla a salvo mientras yo estoy con el rey. Él vio el pequeño saludo que ella soltó como descarado, pero lo permitió. Lo hizo sentir mejor acerca de lo que vio como un desastre a punto de ocurrir. Su mirada se volvió hacia Morgan, a quien no podía ver la expresión a través de ese velo negro, pero sabía que ella tenía que desconfiar de esto. No era un experto en la bruja, pero era la reacción más sensata que tendría. Mordred le ofreció una mano a su madre y, con un pequeño estremecimiento, Morgan la tomó. Era un progreso, aunque sea un pequeño progreso. Su mirada se volvió hacia Bedivere y su escolta, 3 caballeros con rostros realmente expuestos en lugar de las criaturas parecidas a montañas que había jurado que no podían ser humanos, e hizo un gesto con una mano cubierta por un guantelete para que siguiera adelante. Cuando el hombre de cabello plateado lo hizo, se puso al paso de los otros hombres. Sin espadas, sabía que se vería un poco menos peligroso por fuera, pero Artoria ya conocía su secreto. No sabía si ella lo había compartido con sus caballeros. Sin embargo, él apostaría que ella sí. De lo contrario, podría haber sido solo Bedivere quien lo conoció. Era difícil decidir si eso era una muestra de confianza o desconfianza en sí misma. Él personalmente esperaba que fuera lo primero. Dejar a Morgan y Mordred solos era un riesgo en sí mismo, pero no podía mitigarlo en absoluto. Era mejor abordar primero los peligros sobre los que podía hacer algo. Mientras caminaban por los muros tallados en piedra, captó como los ojos de Bedivere de vez en cuando volvían a mirarlo, o tal vez a estudiarlo. Detrás de su visor, levantó una ceja antes de relajarse un poco más.
Él mismo se estaba poniendo nervioso, tratando este lugar como un nido lleno de enemigos en lugar del hogar de su amado saber. Incluso si ella no lo recordaba, incluso si no confiaba en él, todo lo que estaba haciendo era para perseguirla. Tenía que vivir con ese conocimiento por el momento. Lo hizo sentir más fuerte de lo que pensaba. Ese niño. Bedivere comenzó, tratando de entablar conversación, pero mostrando cuán honesto era. En lugar de sacarle la información, iba directo a por ella. Shirou decidió, en ese momento, que le gustaba Bedivere. ¿Ese es el hijo de Lady Morgan? Él asintió con la cabeza, aunque se dio cuenta de que importaba poco cuando los ojos de Bedivere estaban completamente fijos en el salón ante ellos. Sí. No estaba seguro de si Morgan todavía trataría de engañar a la gente y proclamar que Mordred era un hombre como si su padre se escondiera, por lo que se mantendría alejado del tema lo mejor que pudiera. Veo. ¿El padre? Ahí estaba. Sincero y directo, de hecho. Shirou lo habría aplaudido si no fuera una pregunta que temía que le hicieran. No alrededor. Era, y no era, la verdad. Shirou aún preferiría nunca mentir, y sabía que cualquier otra persona habría visto esa respuesta como una mentira. Sin embargo, él no lo vio así. Ah, entonces ella no es tuya. Bedivere reflexionó, haciendo que se ahogara y se detuviera por un momento. ¿Estás bien? AHCHK, ese sí. Sí, lo siento. Eso me tomó desprevenido. La preocupación de Bedivere se transformó en una mirada de diversión algo tambaleante. Ajaja, lo siento. La disculpa era sincera, lo sabía, pero Shirou no pudo evitar hacer un pequeño puchero ante la risa. Supongo que cualquier otra persona también se habría ofendido con la idea de estar en la cama con su benefactor. Eso fue terriblemente grosero y grosero de mi parte, realmente lo siento. A pesar de sí mismo, el pelirrojo dejó que un recuerdo algo vívido de ese acto exacto pasara por su cabeza. Dejando escapar un suspiro para consolarse, respondió tan uniformemente como pudo. Está bien, Sir Bedivere. No quisiste decir nada malo con eso, solo tenías curiosidad, ¿correcto? Por supuesto. Sin embargo, no se perdió la sonrisa un tanto astuta que inclinó los labios del hombre. Puede que sea cortés, pero Shirou tenía la sensación de que él y Bedivere se llevarían bien, si el hombre mayor podía evitar hacer esos comentarios con demasiada frecuencia. Especialmente no al alcance del oído de Morgan, quien estaba seguro habría estado muy molesto por esa idea. O lo usaría a su favor. Era un milagro que ella o Mordred no hubieran dicho algo en ese sentido ya. Así que era solo una forma de tiempo, incluso si había tratado de evitarlo con esa respuesta. Eso era todo lo que podía hacer, así que devolvió sus ansiedades al primer plano. ¿Qué iba a hacer ahora que estaba en Camelot? Había sido testarudo al llegar aquí, pero nunca había pensado realmente en lo que iba a hacer más allá de los planes a medias que se habían desmoronado en el momento en que llegó para descubrirse en las manos de Morgan. Sin embargo, extrañamente las cosas habían funcionado hasta ahora, por lo que solo haría su parte lo mejor que pudiera, y esperaría que su suerte se mantuviera. Sin embargo, tuvo la amarga sensación de que alguien, en algún lugar, más allá de ese lugar y tiempo, se estaba riendo de él. Capítulo 10. Hecho de cuchillas, PT2 Destino /Amanecer Negro. Morgan observó en silencio mientras se llevaban a Shirou. Mirando a Mordred, dándose cuenta de que su mano todavía estaba en la del homúnculo, dejó escapar un suspiro. Ven, Mordred. Vamos a preparar nuestra habitación. Con la dirección de algunos de sus caballeros homúnculos, era un milagro que Artoria los hubiera mantenido cerca, admitió. El carro se descargó y comenzó a caminar por los pasillos de regreso a la única habitación del castillo que había sido de ella en algún momento. Ahora, ¿papá se quedará con nosotros?, preguntó el pequeño cachorro, y Morgan se habría detenido si no se hubiera preparado para esto durante su viaje al castillo. Él es. Ella estuvo de acuerdo, decidiendo que estaba bien aguantar. Sus hijas. Curiosidad por el momento. Eso es bueno. Era lo más que había oído hablar a Mordred desde que había comenzado a descargar sus propios sentimientos con el niño. Había tenido la intención de verla como una herramienta, pero Morgan podía admitir libremente que había dejado que sus sentimientos se interpusieran en el camino de ese plan. Me gusta papá. Dejando escapar un suspiro, la mujer velada reflexionó. A él también le gustas, Mordred. Internamente, se preguntó si esas cosas importarían al final. ¿A ti, también te debe gustar, madre? Esta vez, Morgan hizo una pausa. La bruja mirando a su lado al pequeño niño vestido de rojo. Una parte de ella generó una nueva ira, pero contra sus caprichos la apagó.
Mordred no tenía la culpa del sentimiento complejo, y ni siquiera la haría sentir mejor esta vez. No le digas eso. Ella reprendió mientras continuaba caminando. Va a tener una cabeza grande. A pesar de sí misma, sintió como Mordred comenzaba a dar saltos tras sus palabras. La Magus simplemente puso los ojos en blanco. Era obvio que el hambre de atención de Mordred estaba permitiendo que Shirou entrara en su corazón, y tal vez incluso un poco del deseo de sus padres de ser salvados. Ni Morgan ni Artoria lo admitirían, pero Morgan era al menos consciente de ese profundo deseo dentro de sí misma. La pregunta ahora era, ¿Shirou cumpliría su palabra? Y, después de eso, ¿le permitiría salvarlos? Morgan no lo sabía. Solo podía prepararse y esperar que el destino que vio en sus sueños fuera una advertencia, no un futuro seguro. La paranoia de Shirou crecía cuanto más caminaban por los pasillos de Camelot. Tenía la sensación de que Bedivere, como mínimo, no era del tipo que coloca una emboscada en lo que de otro modo sería una muestra de caballerosidad y lealtad, pero... A estas alturas ya se había dado cuenta de que solo quedaba una cierta cantidad de seguidores de Artoria. Tristán, el arquero, se había ido rechazando el aparentemente corazón de piedra de Artoria. Agravain y Gawain estaban cerca, con uno de los cuales tendría que ser más cauteloso que con el otro. Gawain se destacó por ser valiente y orgulloso de sus logros marciales. Agravain era su enemigo. Independientemente de si sirvió a Morgan o Artoria. Todo lo que había leído sobre el hombre lo describía como alguien sin el conocimiento de cómo ser verdaderamente leal. La exposición del asunto de Ginebra fue fácilmente el catalizador más notable de la caída que se produciría. Si hubiera regresado más atrás, podría haber hecho más, pero al menos tenía una idea de qué hacer ahora. De alguna manera, tendría que preservar la imagen sagrada del matrimonio real, o tendría que dividirla de una manera mucho menos dramática. Irónicamente, Morgan sería el más adecuado para ayudarlo con eso. Uno pensaría que ella preferiría los medios más explosivos, pero él había estado perplejo a través de su conocimiento de todo durante días. Tenía que conocer el secreto de Artoria, especialmente para haber engendrado a Mordred. Pero entonces, ¿por qué no usar ese conocimiento en sí misma? La única respuesta que se le ocurrió fue que ella lo vio por el destino que traería. Ella era, después de todo, la discípula de Merlín. Un mago capaz de predecir y controlar el futuro como si tuviera precognición. Algunas de sus investigaciones insistieron en que así fuera, de hecho, Morgan era muchas cosas, pero de ninguna manera era estúpida. Lo que más le recordaba a Rin era lo astuta que era. Señor Shirou volvió a centrar su atención en Bedivere y se dio cuenta de que, en sus cavilaciones, finalmente habían llegado a una puerta tallada en rojo con un grabado dorado. El comienzo de la noche cayendo sobre el mundo a través de las ventanas del castillo. Por favor, ten tu mejor comportamiento frente al rey. La escolta abrió las puertas gemelas e hizo pasar a Bedivere y Shirou a la cámara que había al otro lado. Shirou no podía decir que alguna vez hubiera esperado terminar contemplando otro artefacto de la gran edad de Artoria. La mesa redonda, adornada con un diseño como un crucifijo y con un tamaño que desmentía su propia majestuosidad. A pesar de su enfoque admitido en las espadas sobre otros fantasmas nobles, era consciente de que también era un objetivo adecuado. No uno que pudiera usar personalmente, pero al menos podía comprender su estructura. Por supuesto, el próximo objetivo de atención fue más fácil de encontrar. Flanqueado por otro caballero, esta vez no ese hombre largo y de cabello oscuro del que aún no sabía el nombre, estaba Artoria, con Excalibur por una vez fuera de la vista. Sin embargo, tenía la sensación innata de que estaba a solo una mirada de distancia. Sus ojos se suavizaron detrás de su visor, mientras que toda su postura se relajó frente a ella nuevamente. Incluso con su apariencia tan lejana, había mucho que decir sobre cómo su sola presencia física parecía tranquilizarlo. Mi rey. Notó más allá de los labios secos, teniendo que forzarse a dirigirse a ella de esa manera. Era más difícil de lo que quería admitir. Había una gran parte de él que todavía anhelaba verla sonreír y abrazarla. Señor Shirou. Su voz era oficial, sin inflexión de emoción. Era otra punzada en su corazón, pero una que preferiría a la alternativa. Bienvenido a Camelot. Por supuesto que conoces a Sir Bedivere, que se había movido para colocarse en uno de los asientos de la mesa, asintió a su vez. Ya a mi lado está Sir Gawain. Su mano derecha señaló al hombre rubio con una mata de cabello rizado. Era alto y de estatura galante, Shirou podía ver fácilmente cómo se había ganado tal reconocimiento en los cuentos de Camelot. Adornado con una capa y con su espada en la cadera, el hombre asintió a cambio. Es un verdadero placer, Rey Arturo. Se sentía tan raro llamarla así.
Se sintió mal, a pesar de su intención de decir más, ese hecho le hizo un nudo en la garganta. Si era tan difícil estar cerca de ella así, ¿cómo podría hacer más? Puaj. Esta fue una prueba en sí misma. No he oído hablar mucho de ti, señaló Gawain, salvo que eres un guerrero extremadamente fuerte y que personalmente te batiste en duelo con el rey. Bueno, esa era una buena cantidad, por lo que él podía entender. Después de todo, Shirou no podía decirle a nadie cómo había llegado a este lugar. Difícilmente lo llamaría un duelo yo mismo. Shirou admitió, su mirada se volvió del sucio hombre rubio hacia el propio rey. Todavía adornado con su casco, dejó escapar un suspiro mientras estiraba la mano y comenzaba a desabrocharlo. Colocando la cosa con cara de sierpe sobre la mesa frente a él, notó que Bedivere entrecerraba levemente los ojos mientras Gawain simplemente asentía con la cabeza a su vez. Después de todo, estaba luchando solo para igualar al rey mientras me estaba probando. Casi la había llamado ella. No sabía qué poder invocar en ese momento, pero se estaba volviendo demasiado consciente de lo rápido que un desliz menor convertiría esta situación de levemente incómoda en francamente horrible. ¿Cómo lidió Tosaka con toda esta política? Ni siquiera estoy en el meollo del asunto todavía, y ya tengo miedo de meterme el pie en la boca. Por primera vez desde que entró, Artoria volvió a hablar. Shirou mentalmente tuvo que contenerse para no llamarla a saber. Eres demasiado modesto. Su voz era algo agradable de escuchar de nuevo, especialmente cuando se sentía demasiado estudiado por los dos caballeros que estaban con ella. Sin embargo, no estaba seguro de por cuál estaba más nervioso. Bedivere o Gawain. Especialmente porque sé que también te estabas conteniendo. Sus ojos se entrecerraron, a su pesar. Era cierto, no había forma de que ella hubiera aceptado su actuación tal como era. No se había forzado al límite contra ella, era cierto, pero no había forma de que lo hiciera a menos que fuera absolutamente necesario. Incluso si llegaba tan lejos, también tomaría cualquier otra opción antes. Y pedir disculpas. Él inclinó la cabeza a su vez, no queriendo ser visto como impertinente. Además, le dio tiempo para averiguar hacia dónde se dirigía esta conversación. En ninguna parte, en su opinión, pero sabía que no había forma de que lo hubieran convocado aquí sin causa, especialmente después de que acababan de llegar. No tienes nada por lo que disculparte. Su cabeza se elevó cuando Artoria habló una vez más, sus manos enguantadas se asentaron por el momento sobre la mesa al lado de donde descansaba su casco. Sin embargo, admito que esperaba que viniera solo a Camelot. Por un momento, sus ojos apagados y vidriosos parecieron contener un parpadeo de algo otra vez. Sin embargo, no era la vivacidad que esperaba ver, sino una molestia básica y sincera que sabía que era más parecida a cuando insistió en que no peleara con Rini Archer esa primera noche, en lugar de cualquier cosa que hubiera preferido. La extrañaba tanto que dolía. En ese momento, justo frente a ella, pensó por un momento que iba a llorar. Se había esforzado tanto, y aunque en su cabeza sabía que ella ni siquiera podía conocerlo, se sentía como si estuviera traicionando todo el esfuerzo que había hecho para volver por ella. Las emociones eran algo peligroso. Pero tampoco podía quedarse callado. Sería indecoroso de mi parte, hizo una pausa, tratando de averiguar qué decir. Gawain levantó una ceja en su visión periférica y trató de ignorarlo. Abandone a Lady Morgan después de lo que ha hecho por mí. Y con Morgan llegó Mordred. Shirou tampoco quería imaginarse traer solo a Mordred. Morgan podría ser su enemiga de alguna manera, pero ella seguía siendo la madre de Mordred. Morgan, mi propia tía. Gawain reflexionó, volviendo su mirada hacia Bedivere mientras Shirou mantenía su mirada fija en Artoria, quien lo miró impasible a cambio. Sí. Lady Morgan está de regreso en Camelot, junto con, Bedivere comenzó, y Shirou decidió subvertirlo antes de que fuera más lejos. No fue educado, pero... Su hijo, Mordred. Shirou continuó, su mirada ámbar aún fija en Artoria. Cualquiera más se lo habría perdido, pero Shirou notó la ligera tensión en los hombros del rey. Como resultado, sus labios se suavizaron en una línea delgada. No había forma de que pudiera juntar esos hechos, pero Shirou lo estaría. Cuidado. Sobrevigilar a Mordred. Morgan sería un proyecto lento, pero tampoco iba a permitir que nadie más interfiriera en eso. Si todo terminaba igual, al menos podría decir que había hecho lo mejor que podía. Hizo todo lo posible para ayudar a salvar a Artoria, Morgan y Mordred. Tal vez ese fue su destino, morir aquí después de haber fallado, pero Shirou no se iría en silencio. Entonces tendré que presentarle sus respetos a mi tía y saludar a mi nueva prima. Gawain señaló, aplaudiendo con una sonrisa fácil.
La mirada de Shirou finalmente se separó del rostro estoico de Artoria hacia el hombre más musculoso. No había sido su intención, pero debió haber sido más parecido a una mirada fulminante, ya que el hombre rubio pareció estremecerse un poco. No puedo decir que eso sea sabio, decidió tratar de suavizarse un poco. Respiró hondo y se relajó a la fuerza. La tensión en él crecía a un ritmo demasiado rápido con cada momento en el que intentaba averiguar qué era lo que esperaban. Pero, puede hacer lo que quiera, Sir Gawain. Mi señora es temperamental. Sus labios se curvaron en una sonrisa, sintiéndose apropiadamente divertido al describirla así, sabiendo que si ella lo hubiera escuchado, habría tenido ciertas palabras para él. Probablemente más fuego, hielo y maldiciones, de verdad. Te agradezco tu consejo, entonces. El hombre respondió suavemente, y Shirou no pudo evitar sentir un extraño parentesco con Gawain en ese momento. Estaba caminando hacia el infierno y lo sabía, pero puso un pie delante del otro en nombre de la virtud a pesar de todo. Sin embargo, Shirou sintió que el hecho de que incluso él reconociera ese peligro inherente decía mucho sobre cómo había madurado desde la guerra del Grial. Me disculpo, Shirou decidió que se habían intercambiado bromas, estoy seguro de que me llamaron por una razón, y lo hice divagar. ¿Puedo preguntar por qué fui convocado tanto a Camelot como a la tan cacareada mesa redonda? El rostro de Bedivere se encorvó un poco, mientras que Gawain reanudó una postura más ociosa, aunque algo estoica. Ah, entonces tampoco era algo que todos estuvieran ansiosos por discutir. Sus ojos se posaron en Artoria una vez más, mientras ella se acomodaba en su silla en la mesa. Dijiste que querías salvarme, comenzó, así que ahora debo preguntarte. ¿De qué deseas salvarme, señor Shirou? Sus labios se contrajeron en un ceño fruncido. Esta iba a ser una discusión incómoda, incluso sin tener que ocultar su conocimiento de los hechos. De hecho, era muy posible que ya hubiera destrozado su comprensión de los eventos al infierno solo a través de su propia existencia. ¿Puedo sentarme? Hizo un gesto hacia la silla junto a su casco, acomodándose en ella cuando Artoria asintió. Tuvo que disfrutar del sentimiento por un momento, tomando asiento en la legendaria mesa redonda. Habría hecho que alguien más se sintiera orgulloso, pero para Shirou, se sentía como si estuviera demasiado lejos de ella en ese momento. Entendió el concepto, todos equidistantes, todos en el mismo nivel, era idealista y romántico de una manera que solo podía aplaudir, pero odiaba que no le permitiera sentarse a su lado o justo enfrente de ella. Señalar que él podía estirar la mano y tocarla. Y él quería tocarla. Gravemente. Hasta el punto de que hizo una mueca cuando sintió que ese impulso lo atravesaba. Morgan había sido la primera vez desde que ella lo dejó durante la guerra, desde que sintió el toque de otro ser humano, de una manera platónica, y mucho menos romántica. Se había negado a sí mismo, deseando solo encontrarla, estar con ella para siempre, y ese tipo de negación. Incluso él sabía que no era saludable. Se lo estaba comiendo vivo en ese momento, después de todo. Has perdido a Sir Tristán, comenzó, notando nuevamente cómo sus palabras hicieron que los tres que estaban frente a él reaccionaran de una manera a la que podía prestar suficiente atención. La reacción por sí sola fue suficiente para él, tenía su interés. Y no será el último. Eres el gran rey Arturo, el unificador de Gran Bretaña. El portador de Excalibur, por un momento, tuvo que invertir en sí mismo los recuerdos de su tiempo en Atlas, de tratar con personas a las que no podía simplemente derrotar o hablar mal. Esto fue ambos. Tal vez podría vencerlos uno a uno a riesgo de su propia vida, pero no lograría nada. Y desde que sacaste la espada de la piedra, has tenido un gran destino. Las manos de Bedivere resonaron contra la mesa, y sus ojos revolotearon hacia el hombre de cabello plateado, incluso mientras su rostro permanecía hacia Artoria. ¿Cuánto te ha dicho tu señora? Nada. Shirou respondió, apenas un latido entre la pregunta del hombre y su respuesta. Si quieres una prueba de mi lealtad al rey, entonces puedo mostrarte una prueba sin ninguna duda, pero sé con certeza que si te la muestro, nunca volverás a confiar en mí. Era contradictorio, pero todas las cosas en la vida tendían a serlo. Él era el agente del caos en un mundo que se estaba construyendo hacia el orden, y esa era la verdad tal como la conocía en ese momento. ¿Qué quieres decir? La voz de Artoria fue la que salió libre en respuesta. Shirou respiró hondo. Estaba cansado de jugar y, al mismo tiempo, quería volver a verla. No rey Arturo, sino saber. La mujer con la que había luchado y por la que había sangrado. De quien se había enamorado, se había acostado y había luchado sin él durante 2 décadas solitarias e insoportables. La pregunta era, ¿qué era lo que debía mostrarle?
La vaina todavía estaba en algún lugar de la naturaleza, probablemente en algún lugar que Morgan conociera, ya que dudaba que la bruja la lanzara de par en par y simplemente la dejara caer, incluso si estaba en una muestra de ira. Era obvio después de ese pensamiento. Solo había una cosa que los conectaba y los unía más, después de Avalon que había sido puesto dentro de él hace tanto tiempo. Su mano se extendió, y llegó a él sin siquiera respirar. Morgan se había quedado callado después de su pequeña pelea, pero sabía que no había forma de que ella no se hubiera dado cuenta de que él había traído a Caliburn. Pero allí estaba en su mano una vez más. La espada de la selección, que demostró el valor de uno para convertirse en rey de Gran Bretaña. Eso, en su forma más simple, convertía la energía mágica en una compresión de calor que partiría a los malvados, aunque no fuera el mismo arma esplendorosa y poderosa que Excalibur, que podía imaginar mentalmente tan fácilmente como respirar, pero que nunca podría traer adelante sin destruirse completamente a sí mismo en el proceso. La hoja era tan parte de él como lo era Avalon, y era la única conexión que le quedaba con Artoria. Así que su mirada se volvió hacia ella nuevamente mientras dejaba la hoja descansar sobre la mesa, sus dedos alrededor de la empuñadura azul que lo llenaba de una calidez que esperaba fuera una señal de que había elegido correctamente. Eso es imposible. No estaba seguro de qué hombre lo dijo, pero no le importó en ese momento. Porque, los ojos verdes vidriosos y apagados se mantenían abiertos de par en par, y un rostro que había estado impasible y a solo un paso de la muerte. Se estaba llenando de lágrimas.